Buenas tardes, nos encontramos desde Ingenes Monterrey transmitiendo en vivo con un tema muy interesante que es la pérdida repetida de la gestación y para eso nos encontramos con el doctor Enrique Rodríguez. Buenas tardes, doctor. Hola Cristi, buenas tardes desde aquí de la fría Monterrey el día de hoy. Mucho frío el día de hoy, exactamente, doctor. Pues bueno, antes de comenzar en el tema, háblenos un poquito de usted, de su trayectoria. Pues mira, soy el doctor Enrique Rodríguez Villasana y soy inicialmente médico, después hice la especialidad en ginecología y obstetricia y después hice una maestría en ginecología endocrinológica y fertilidad humana. Entonces, y desde los últimos 2 años, un poquito más de 2 años, desde que abrimos Ingenes Monterrey, soy el director médico de Ingenes Monterrey. Perfecto, doctor. Pues bueno, entrando directo al tema, ¿qué es la pérdida repetida de la gestación? Pues mira, Cristi, es un diagnóstico, para empezar hay que decir que ha tenido muchos nombres. La pérdida repetida de la gestación se llamó aborto habitual, como si fuera un hábito abortar. Se llamó pérdida repetida del embarazo, pérdida repetida de la gestación, pérdida gestacional recurrente. O sea, ha tenido muchos nombres. Sin embargo, la definición es relativamente sencilla. Es un diagnóstico que podemos hacer prácticamente platicando y es que si una pareja ha tenido por lo menos dos pérdidas, o sea, y pérdida se refiere desde que supieron que estuvieron embarazadas y que no se lograra que tuviera un bebé sano en su casa, si le ha ocurrido dos veces, ya se considera que es una pareja que tiene pérdida repetida de la gestación o pérdida gestacional recurrente. ¿Y por qué dos pérdidas? Porque no es tan raro que una pareja pudiera tener una pérdida, un aborto. Sin embargo, eh, podría ser simplemente porque no se dieron las cosas. Pero cuando ya sucedió dos veces, tendríamos que descartar que hay algo que indique que va a suceder y va a seguir sucediendo antes de recomendarles a la pareja que sigan intentándolo. Entonces, eso también cambió. La definición hace unos años hablaba de 3 pérdidas. Entonces, básicamente se vio que ya con dos ya empezaba a valer la pena empezar a hacer estudios, principalmente por el tema emocional. Es muy pesado para los pacientes estar perdiendo bebés. Entonces, se recortó a dos pérdidas y antes también se hablaba de que tenían que ser consecutivas. O sea, si había una pérdida, luego un bebé que naciera y luego otra pérdida, no se consideraba como pérdida repetida de la gestación. Hoy hablamos de la historia de esta persona. Si ya ha tenido dos pérdidas, ya vale la pena empezar a hacer estudios. Entonces, ese es el diagnóstico. Entonces, básicamente se hace platicando con la paciente y si dicen, es que ya tuve dos pérdidas, aunque no sean consecutivas, aunque no fueran iguales, así se define pérdida repetida de la gestación. Ok, entonces básicamente el diagnóstico es en consulta. Es platicando. Sin embargo, realmente digamos, lo importante de la pérdida repetida de la gestación es qué hacer cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿no? O sea, dijimos, ya vale la pena empezar a hacer estudios. Entonces, viene una serie de estudios básicamente para tratar de encontrar cuál sería la razón por la cual esta pareja está teniendo pérdidas, ¿no? Ok, y habitualmente, ¿cuáles son las causas de la pérdida repetida de la gestación? Pues mira, hay que decirlo que a pesar de estudiar a las parejas, hacerles todos los estudios que podemos hacer en ese tipo de casos, un buen porcentaje de pacientes caen en lo que llamamos de origen desconocido. Entonces podemos asumir que podría haber sido, como decíamos hace rato, que una persona puede abortar una vez y puede ser que no se dieron las cosas y que en ellos coincidió que fueron dos veces. Esos pacientes, digo, finalmente es bien frustrante que les decimos, no tengo tu causa. Sin embargo, no es tan malo porque finalmente hablamos de que no hay algo realmente serio que pudiera generar problemas. Entonces, digamos que podemos ir a buscar otro embarazo sin tanta preocupación de que pueda volver a pasar. Y la mayoría de estos pacientes que no encontramos la causa, eventualmente lo logramos. Pero bueno, entonces ahora, ¿cuáles son de las otras mitad que estudiamos? ¿Cuáles son las causas? Las causas las dividimos en diferentes categorías porque son tantas diferentes causas que pudieran generar esto, que tenemos unas que claramente sabemos que generan esta situación. O sea, no nos queda la más mínima duda de que son causantes de abortos.
Otras que sabemos que hay una asociación y entonces o sea, esa asociación habla de que o sea, lo hemos visto que se relaciona que haya estos problemas con que haya pérdidas repetidas. Y hay otras que son causas que la asociación es todavía más débil. Entonces tenemos que ponerlas en esas categorías. Entonces casi siempre empezamos a estudiar en ese orden. Primero descartamos lo que sabemos que con certeza genera abortos, luego pasamos a lo que es, digamos, menos asociado y ya por último, a veces, dependiendo del caso, estudiamos estas que no son tan comunes. Entonces, las más, o sea, las que sabemos con certeza que sí generan esta situación, son principalmente problemas genéticos. Casi el 90% de las pérdidas que ocurren antes de los primeros 3 meses se deben a que el bebito traía algún problema y casi siempre son genéticos. Entonces, si estas pérdidas son tempranas y han sido tempranas, pues entonces tenemos que buscar que los padres no tengan algún problema. ¿Sí? O sea, podría ser que ellos estén completamente sanos y el que tuvo problema fue el bebito, pero también podríamos encontrar que los padres traen un problema genético, ya sea la mamá o el papá, y entonces a la hora de que se forma un nuevo individuo, frecuentemente estos problemas genéticos, digamos, como que se magnifican o se hacen un poquito más serios. Yo les digo a mis pacientes, es como si la genética de tu bebé es una copia de tu genética. Entonces, si la genética no está perfecta, probablemente en ti funcione, pero ya cuando si quieres sacar una copia, se magnifica la lesión o el problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estudiarlos genéticamente. O sea, tenemos que ver que ellos no tengan alguna situación, porque si encontramos alguna situación genética, pues ya sabríamos cómo buscar el próximo bebé. Las otras enfermedades que tenemos una asociación sumamente directa son las enfermedades que llamamos trombofilias. La palabra trombofilia es una palabra compuesta. Trombo es coágulo y filia es, digamos, alguien que está propenso a hacer coágulos. Entonces, las trombofilias, la razón por la cual generan abortos es que el bebé a la hora de estar creciendo está invadiendo, entonces genera algo de inflamación. Esa inflamación activa la coagulación. Entonces, si la paciente tiene una sangre que se coagula con más fuerza o con menos pretexto, digamos, se van a formar coágulos en el sitio donde está implantando el bebé y en lugar de favorecer su nutrición, pues va a bloquearse esto y eventualmente el bebé pues, se corta su suministro. Entonces son las dos causas, digamos que necesariamente tenemos que descartar. Las que siguen, te decía, ya no hay una asociación tan fuerte, pero sabemos que cuando las encontramos, lo ideal es tratar de corregirlas. Son problemas en el útero, principalmente pueden ser problemas desde nacimiento, que haya algún tabique o alguna malformación del útero. Pueden ser problemas también adquiridos del útero, miomas, pólipos, ese tipo de cosas que no nació la paciente con esto y después aparecen, pues pueden generar que el útero no tenga la misma capacidad para albergar un embarazo. Incluso puede ser simplemente una alteración en donde el cuello del útero es como la puerta de entrada al útero y tiene la función de mantenerse cerrada los 9 meses del embarazo y eventualmente cuando empieza el parto, ahí es cuando se tiene que abrir. Entonces, si este cuello del útero no tiene la fuerza para mantenerse cerrado cuando ya el bebé pesa, cuando ya tiene un peso considerable, pues entonces se va a abrir y el bebito nace y no fue un tema del bebé, sino fue un tema de que se abrió el cuello del útero. Entonces, son problemas, digamos, anatómicos del útero. Luego vienen todos los problemas endocrinológicos. Lo que llamamos endocrinología es todo lo que tenga que ver con hormonas, ¿no? Y entonces podemos hablar de diabetes, podemos hablar de obesidad, podemos hablar de ovario poliquístico, problemas de tiroides, problemas de prolactina. Todas estas situaciones, pues finalmente sabemos que para que se dé un embarazo, las hormonas tienen que estar en un equilibrio perfecto para que se dé el embarazo. Entonces, si alguna de estas situaciones que están alteradas, pues pueden favorecer que el embarazo no se le den las condiciones al embarazo y por lo tanto pudiera haber una pérdida. Entonces son problemas endocrinos que afortunadamente la mayoría son bastante fáciles de corregir. Entonces tenemos que estudiarlos. Sabemos que hay muchos pacientes con diabetes que siguen embarazadas, sabemos que hay pacientes con obesidad que siguen embarazadas, por eso decimos que la asociación no es tan fuerte. O sea, no porque hay problemas de diabetes a fuerza va a haber pérdidas, pero
sí hemos visto que las pacientes que tienen este tipo de enfermedades tienden a tener más pérdidas. Entonces, definitivamente es algo fácil de estudiar, lo tenemos que estudiar y si encontramos alguna situación, definitivamente hay que corregirlo. Luego vienen todos los problemas que ya empiezan a ser menos comunes y ya la asociación, te digo, no es tan fuerte. Son todos los problemas autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades hasta difíciles de explicar porque básicamente el sistema inmunológico está diseñado en nuestro cuerpo para defendernos contra agresiones externas, ¿no? Entonces, y gracias a eso pues, nos mantenemos sanos. Y también contra agresiones internas, o sea, si nos sale una célula cancerígena por ahí, el sistema inmunológico la detecta y normalmente la eliminaría antes de que crezca. Entonces, consideramos al sistema inmunológico normalmente como nuestro aliado. El problema de las enfermedades autoinmunes es que el sistema inmunológico, por alguna razón, más bien sin razón, empieza a atacar al mismo cuerpo. Entonces, en lugar de defendernos, nos está atacando. ¿Te das cuenta que es como, yo digo, es como si fuera un golpe de Estado? Ahora el ejército se voltea contra nosotros mismos y en lugar de defendernos, nos ataca. Entonces, por eso sé que es un poquito difícil de explicar, porque normalmente es un aliado súper importante del sistema inmunológico y aquí nos está jugando chueco. Entonces, si ese sistema inmunológico nos puede atacar a nosotros mismos, en el embarazo, el sistema inmunológico normalmente tiene que ser un poquito complaciente, tiene que permitir que un cuerpo extraño invada a la mamá. El bebito, aunque sea tu bebito, pues finalmente es un cuerpo extraño en esa mamá, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico se tiene como que hacer de la vista gorda de que, pues sí lo voy a dejar implantar y le da chance estos 9 meses, y eso es de la magia del sistema inmunológico. Pero entonces, cuando sabemos que el sistema inmunológico tiene algún problema y está atacando a la misma paciente, pues frecuentemente podría también atacar al bebé, o sea, la placenta, que es la que tiene contacto en sí con la mamá, o incluso magnificar esta reacción inmunológica que ocurre en el momento de implantación y pues ya no se dan las condiciones para que ocurra el embarazo y siga. De las otras causas que también tenemos que tocar, y no porque sea realmente tan importante, es básicamente porque históricamente se ha considerado que es una causa de abortos de repetición, son los problemas infecciosos, ¿sí? Entonces, el famoso perfil TORCH. El perfil TORCH básicamente estudia problemas infecciosos como toxoplasma, rubiola, herpes, citomegalovirus. Son enfermedades infecciosas que en algún momento se les asoció muy fuerte a la pérdida recurrente. O sea, entonces sabíamos, si tenías un antecedente de una enfermedad como toxoplasma, decían antes los doctores, siempre vas a tener abortos. Hoy se ha visto que sí ocurren abortos, pero casi siempre es cuando la enfermedad está activa, y son enfermedades que normalmente están activas, el cuerpo las elimina y eventualmente se quitan. Entonces, ¿por qué toco el tema? O sea, finalmente creo que sí es importante seguirlo estudiando y descartar que no hay una de estas enfermedades activas. El problema, y por qué lo toco, es que mucha gente se atora ahí, porque frecuentemente el perfil TORCH resulta que sale positivo, porque pues, en algún momento tuvimos contacto con rubiola, hasta con la vacuna, en algún momento tuvimos contacto con herpes, con estas enfermedades, y pues la memoria inmunológica se queda, entonces el perfil TORCH sale positivo. Y entonces catalogan a las pacientes que tienen un problema cuando realmente no lo tienen. Entonces, hoy ya no es tan importante, pero me importa muchísimo tocarlo porque muchos pacientes se quedan con eso y eso no se los vamos a poder quitar, ¿vale? Entonces se va a quedar la memoria ahí y pues si realmente creyéramos que esto es importante, pues va a generar aborto siempre y no es el caso. Entonces esa es otra de las causas, de las menos importantes, pero desgraciadamente es la que muchas veces hace que los pacientes se atoren en este proceso. Qué interesante, doctor. Ahora, ¿cuál sería el mejor tratamiento para estos casos? Pues mira, como hablábamos de pérdida repetida de la gestación, las causas son sumamente variadas. Realmente sí, es como muy importante primero identificar dónde está el problema. Porque si identificamos el problema, frecuentemente podemos simplemente corregirlo. Hablábamos, por ejemplo, de las trombofilias, ¿no? O sea, la coagulación está acelerada, digamos. Entonces, si son pacientes que logran embarazarse solitas, pues de pronto si solo corrigiéramos el problema de la trombofilia, a veces incluso le decimos, pues intentemos que te embaraces otra vez solita y lo logramos, ¿no? Entonces, ni siquiera necesitamos hacer mucho para ayudarles. Se complica un poquito más cuando sospechamos que el problema es el embrión.
Sí, o sea, que sospechamos que el bebito es el que está generando problemas. Entonces, ahí, además de corregir todas estas cosas que decíamos, frecuentemente nos toca ayudar a tener un buen embrión. Y entonces, o simplemente a buscar que se vuelvan a embarazar de manera efectiva. Sí, porque frecuentemente se combinan pérdida repetida de la gestación con infertilidad. O sea, son pacientes que se embarazan no con mucha frecuencia y cuando se embarazan lo pierden, ¿no? Entonces, en esos casos sí no lo dejamos tanto así de que, ay, inténtalo otra vez, ¿no? Eso se lo dejamos para pacientes que dicen, es que yo me embarazo en el momento que diga, pero los he perdido. Pero la mayoría de las veces se combina con este tema de infertilidad. Entonces, en esos casos lo podemos asociar a tratamientos de fertilidad. Como estamos queriendo encontrar al mejor embrión, con la finalidad de que ese mejor embrión tenga el potencial para seguir adelante y no abortarse y crecer y salir adelante, podemos hacer una fertilización in vitro. En la fertilización in vitro convencional, y yo hablo porque de la no convencional. El convencional básicamente es obtener los óvulos de la paciente, fertilizar estos óvulos en el laboratorio, revisar cómo se desarrollan ellos en el laboratorio y básicamente todos los embriones que pudimos haber hecho de esta pareja, escoger a los que tengan las mejores características y por lo tanto tengan mayor potencial de implantar, crecer y nacer. Entonces, el simplemente verlos y decir este embrión tiene las mejores condiciones para poder lograr eso, pues obviamente estamos reduciendo la posibilidad que el bebé se pierda por culpa del bebé, digamos, porque el bebito traía algún problema, ¿no? Entonces, casi siempre en estos casos, cuando hacemos una fertilización in vitro, vigilamos a los embriones el mayor tiempo que podemos y básicamente no es tanto, o sea, realmente son 5 días. Entonces, porque hay in vitro podemos regresar los embriones tan temprano como el día 2, habitualmente en día 3, pero en estos casos sí queremos vigilar por lo menos hasta el día 5. Y la razón es la siguiente: si yo vigilo al embrión más tiempo y durante este tiempo me dio la información de que es un embrión bueno, pues obviamente tiene más posibilidad de lo que decíamos, ¿no? Estamos seleccionando mejor al embrión. Entonces, casi siempre, por lo menos, vamos a vigilarlo hasta el día 5. Decía hace rato el in vitro convencional, ya desde ahí ya estoy haciendo algo, ya estoy seleccionando el embrión y por lo tanto estoy reduciendo considerablemente la posibilidad de que el bebito se pierda porque el bebé trae algún problema. Pero podemos ir todavía más allá. Si dijimos que casi el 90% de los abortos ocurren en los primeros 3 meses, son porque el bebito trae algún problema y casi siempre son genéticos, pues lo ideal sería que no nomás estoy seleccionar al embrión porque tenga una apariencia de estar sano. Sí, que funciona bastante bien, pero puedo ir todavía más allá y estudiarlo genéticamente. Entonces, si sabemos que las pérdidas con frecuencia son porque tienen un problema genético y yo estoy regresando un embrión analizado y aseguro que el embrión no tiene ningún problema genético, pues entonces digamos que prácticamente eliminamos la causa embrionaria. Ya estoy diciendo, ya estoy poniendo un embrión que debería de llegar hasta el final, ¿no? Entonces, si el problema era ese y antes no había logrado un embrión sano y ahora ya estoy poniendo un embrión sano, pues en teoría el problema está resuelto. E incluso en el dado caso de que el problema no se resuelva, porque finalmente podría suceder que se aborte, pues por lo menos ya podría decir, el embrión no es el problema, sigamos buscando dónde está el problema con la implantación o con la mamá, con el útero, para buscar y eliminar el problema, ¿no? Entonces, digamos que idealmente es para que lo logremos y tengamos el éxito. Pero incluso cuando no lo logramos, que es raro, afortunadamente, por lo menos nos da como una idea de dónde seguirle buscando y cómo arreglarlo. Entonces, esos son, digamos, en poco, porque realmente es muy extenso el tema, básicamente son las cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, desde corregir los problemas que dijimos de base y luego enfocarnos a tener al mejor embrión, ya sea haciendo un in vitro convencional o yendo al diagnóstico genético preimplantatorio, lo cual nos da un éxito tremendo, ¿no? Excelente, doctor. Además de estos tratamientos médicos, ¿qué más podemos hacer en Ingenes para poder ayudar a estos pacientes? Mira, bueno, no todas, pero digamos que la gran mayoría de los pacientes que vemos nosotros, buena parte del problema
es que esto es emocionalmente muy pesado. Y no quiero hacer menos a las pacientes que sufren de infertilidad. Yo sé que para ellas eso es muy pesado, pero mi experiencia me ha enseñado que los pacientes que tienen pérdida repetida de la gestación realmente llegan aquí con miedo, mucho miedo, porque es sumamente difícil perder un bebé. Los tanatólogos son la gente que se encarga del manejo de los duelos, de las pérdidas, hablan de que perder un bebé es de los duelos más complicados, y es que el bebito es ideal, y aparte ya fue real. En el paciente con infertilidad sufre más o menos lo mismo, pero nunca lo vio, nunca se emocionó de estar embarazada y ver la prueba positiva. Estos pacientes están en un sub y baja de emociones, entonces es bien difícil, porque este duelo es un duelo de un personaje ideal. Cuando normalmente perdemos algo, perdemos una persona querida, pues lo conocimos con sus virtudes y sus defectos. El bebito que está apenas creciendo es perfecto, no tiene ningún defecto, ni siquiera llora en las noches. Nadie se queja de que cuando uno está buscando al bebé, de que el bebito pudiera llorar en la madrugada. Ya después ya dices, híjole, está bien pesado la desvelada en la noche, pero en esa etapa ni piensas en eso, ¿no? No piensas en cambiar pañales, o lo piensas como algo bonito, incluso la cambiada del pañal, ¿no? Que después ya es una tarea y la ves como una tarea, ¿no? Entonces, eso lo hace todavía más difícil, porque ni siquiera le puedes llorar a alguien con cara. Entonces es bien complicado. Entonces, estos pacientes con pérdida repetida de la gestación, sabemos que vienen preguntando, o sea, cuando llegan con nosotros nos dicen, a ver, ¿cómo le hacemos para que yo no vuelva a pasar por otra pérdida? ¿No? Entonces, digo, yo sé que cada quien lo vive diferente, pero digamos que la gran mayoría vienen así, ¿no? Incluso muchos lo dicen hasta con orgullo, es que mi problema no es que no me pueda embarazar, es que los pierdo. Entonces, me preguntabas qué podemos hacer. La verdad es que tenemos que enfocarnos, primero el tratamiento tenemos que enfocarlo no nada más en lo médico, sino también considerando ese gran desgaste que viven estos pacientes por ese sub y baja que decía de emociones, ¿no? Entonces, si nos apoyamos de la gente que aquí nos ayuda a manejar todos los temas emocionales, yo sé que podemos ser un muy buen equipo, los que nos dedicamos a tratar de ver los problemas, digamos, biológicos o anatómicos, así, hormonales, pero definitivamente con estos pacientes es sumamente importante el manejo de la gente de apoyo emocional. Sin ellos, la verdad es que esto es sumamente desgastante. Y créeme que no nomás para los pacientes, también para uno como médico es muy estresante. Yo creo que son más estresantes que la gran mayoría de los pacientes con infertilidad, porque sabemos que hay mucho en riesgo aquí, ¿no? Entonces, cada vez que logramos un embarazo, normalmente en una paciente con infertilidad, el día que sale la prueba positiva, todo el mundo está contento, ¿no? Y nos ponemos bien contentos, y tú lo has visto aquí, que estamos con ansias esperando los resultados. Y es muy padre cuando la prueba sale positivo. Créeme que con estas pacientes, ahí es donde nos empezamos a preocupar, ¿no? Decimos, bueno, ya estamos embarazados otra vez, ahora sí, viene la parte complicada, y de veras que me ha tocado hacer esas llamadas de, ¿estás embarazada? Y normalmente recibo un grito de emoción o una respuesta así. Con ellos no, se les oye luego, oye, viene lo pesado. Y entonces, esa parte es sumamente importante, que la tenemos que llevar, tenemos que apoyarlos en eso. Definitivamente los médicos solitos no podemos con esa parte, porque incluso estamos metidos en el tema, emocionalmente también estamos involucrados, necesitamos ese apoyo para nosotros y para el paciente, y creo que a la larga lo hace menos complicado, porque la verdad es que es muy, muy pesado para ellos. Correcto, doctor. Y pues bueno, para los pacientes tenemos en Ingenes programas integrales para cada caso, ¿verdad? Es un programa, digamos, personalizado, que son los programas BEC. Sí, de hecho, mira, el programa BEC tiene digamos, una garantía. La garantía es la siguiente. Tiene que haber por lo menos un bebé que nazca y que esté en tu casa y tenga 3 días de vida, por lo menos. Eso es lo mínimo que esperamos, y esa es la definición de que logramos el éxito con el programa BEC. Entonces, para los pacientes que tienen infertilidad, digamos que no se logran embarazar solitos,
digamos que ya cuando está la prueba positiva, pues ya sienten como que ya lo logramos, ¿no? Y hay que explicarles incluso, no, es hasta que nazca. Con estos pacientes que sufren pérdida repetida de la gestación, lo ven como de veras el compromiso de nosotros a que no nada más logremos embarazarlos, eso muchas veces ellos lo logran solitos, sino hasta que lo logremos, hasta que nazca y que tengan a su bebé, ¿no? Que es lo que les ha costado trabajo. Entonces, el programa BEC, o sea, si mucha gente lo ve como algo muy positivo y algo que les puede ayudar a lograr el éxito, con los pacientes de pérdida repetida de la gestación está como hecho para ellos, pues, o sea, está como, digo, también para los problemas de infertilidad, pero para ellos es como, es muy atractivo el hecho de decir, hasta que nazca, que realmente están entendiendo el problema. Ese es el BEC es lo que nos ayuda. Y básicamente el BEC funciona así, ¿no? No sé, lo quiero platicar desde cero porque el BEC es un compromiso de nosotros de que lo logremos, hasta que lo logremos, y aunque implique hacer más intentos, ¿no? El BEC poder incluir 3 hasta 4 intentos hasta que lo logremos, sin que el paciente tenga que volver a gastar en pagos con nosotros. Entonces, la idea es que nosotros nos interesa también que esta paciente se lleve a su bebito en el menor intento posible, ¿no? Y esto, como dijimos, hasta que nazca. Perfecto, doctor. Pues bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos han dejado las personas que nos han estado siguiendo en la transmisión. Fanny López nos dice, llevo 5 meses tratando de embarazarme y no lo he logrado. En marzo de 2007 tuve un legrado, no se logró mi bebé. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperada. Pues mira, Fanny, primero hay que decirte tranquila. Digo, 5 meses no es para preocuparse, pero definitivamente, no sé tu edad, pero por ese antecedente del legrado que tuviste hace unos años y que ya está ahorita, digamos, estamos llegando casi a medio año de que no has vuelto a embarazarte, definitivamente lo que te recomendaría es que empezáramos a hacer algunos estudios para ver si es que encontramos la causa por la cual no te estás embarazando, y también sería bueno como empezar a investigar qué poder hacer para que no vuelvas a tener otro legrado, otra pérdida. Ok, Magali Reynoso Escareño dice, si tuve 2 pérdidas de bebé, ¿sí me puedo llegar a embarazar? Definitivamente, Magali, nada más, o sea, tú entras en esa definición que hablábamos de pérdida repetida de la gestación, has tenido 2 pérdidas, hay que tratar de investigar cuál ha sido la causa, y en base a la causa seguramente se puede encontrar una solución a tu problema y seguramente lo podrás lograr. Mi recomendación va a ser siempre la misma, no pierdan tiempo porque no lo hablamos hace un rato, pero simplemente la edad es causa de pérdida repetida de la gestación. Si hablamos que la edad disminuye la calidad de los óvulos y pues estamos ahora teniendo embarazos con óvulos de menor calidad, pues es más probable que se aborten sin que haya ningún problema, simplemente es porque ya tengo más edad y más probable que tengan embriocitos que no estén normales. Entonces, siempre mi recomendación va a ser, lo que sea que hagan, no tomen mucho tiempo, hay que empezar a buscar ayuda profesional rápido. Ok. Otra pregunta dice, hola, si a mí me hicieron salpingo y quiero volver a tener hijos, ¿se podría? ¿Y cuál sería el costo? Tengo 41 años y mis 3 partos fueron de cesárea. ¿Podría y sería costoso? ¿Hasta qué edad pueden ayudar a las mujeres? Mira, nosotros tenemos un límite de edad, pero realmente no es tanto el límite de edad. O sea, aunque sí queremos ayudar al mayor número de pacientes en México, eso es de hecho nuestra misión. Lo primero que tenemos que hacer es ver si es seguro para ti que vuelvas a embarazarte. La gran mayoría de las veces la respuesta va a ser sí, pero no podemos asumirlo. Entonces tenemos que básicamente ver si tus cesáreas cicatrizaron bien, si el útero está en buenas condiciones para no ponerte en un riesgo exagerado. Si el riesgo, digamos, es lo normal, porque finalmente todos los embarazos tienen algún grado de riesgo, pues entonces podríamos seguir adelante. El tema de los 41 años, la verdad es que estás ligeramente por encima del promedio de edad de las pacientes que vemos en Ingenes. Entonces, para nosotros 41 años es una paciente muy común, no es para nada una edad avanzada. Lo que sí, y lo vuelvo a decir, es que
tenemos prisa, porque entre más pronto podamos sacar óvulos, es más probable que sean óvulos de buena calidad. Entonces, en tu caso, si siempre digo que hay prisa, contigo hay más prisa, tenemos que apurarnos, porque eventualmente esos óvulos ya no van a estar bien, ¿no? Entonces tenemos que darnos un poquito de prisa. Ok, doctor Barbie Ashanti nos dice, doctor, buen día, tengo 2 pérdidas de 26 semanas de gestación. ¿Necesitaré cerclaje forzoso en un próximo embarazo? Mira, Barbie, está difícil decírtelo. De entrada te digo que por el tiempo en que los perdiste, obviamente habría que investigarlo, que estudiarte, que hacerte algunos estudios y preguntarte bien cómo estuvo, pero por esa edad, digamos que lo primero que tendríamos que descartar es lo que llamamos insuficiencia cervical. Lo que hablábamos de que el cuello no tiene la fuerza para detener al bebé ya cuando pesa. Entonces habría que estudiar el cuello para ver si de veras ese es el problema. Y si fuera el caso, hay que valorar si se pone un cerclaje. La verdad es que hoy ya la colocación de un cerclaje no lo hacemos en automático. Antes si eran dos pérdidas como la tuya, yo te hubiera dicho sí. Sin embargo, hoy primero tenemos que buscar otras causas y en el embarazo tomar la decisión, porque ahí podemos vigilar muy bien el cuello del útero y si vemos que se está cortando o tiene ciertas características, ahí es cuando se decide poner el cerclaje, porque realmente el cerclaje lo más pronto que lo deberíamos de poner es hasta la semana 12, entonces nos da tiempo de hacer estos estudios antes de seguir adelante. Ok, Pleites Francesca nos hace una pregunta de otro tema, dice, ¿por qué se dan los embarazos ectópicos y si está propenso a volver a repetirse? Ay, Pleites, mira, los embarazos ectópicos, la principal razón, hay otras, pero la principal razón es que el embrión vive sus primeros entre 4 a 6 días dentro de la trompa. Entonces, digamos que la fecundación ocurre en la trompa, ¿no? Entonces, aquí están los primeros 5 días hasta que llega al útero y eventualmente aquí es donde implanta. Entonces, el embrión no camina, más bien la trompa lo tiene que transportar dentro del útero. Entonces, básicamente el problema es de trompas, ¿no? Entonces, ¿cuáles problemas de trompas? Pueden ser un montón, pero básicamente lo más común es que la trompa sufrió algún tipo de inflamación y esto puede ser principalmente por infecciones o por endometriosis. Y entonces esta inflamación generó cicatrización, la trompa ya no tiene esa capacidad de moverse también y el embrión para cuando tiene que implantar no ha llegado al útero, entonces implanta en la trompa, crece dentro de la trompa, obviamente la trompa no es el lugar adecuado para que un bebito crezca y eventualmente la trompa se rompe, entonces esa es la razón por la cual se generan embarazos ectópicos. La segunda pregunta es, ¿puede volver a pasar? La verdad es que sí, de hecho la probabilidad es muy alta. Frecuentemente cuando alguna paciente sufre un embarazo ectópico pierde la trompa. Sí, entonces ya esta trompa ya la perdimos. Cuando no la pierde, porque se dio un tratamiento médico o se hizo un tratamiento quirúrgico conservador y se quedó la trompa, pues ahora con mayor certeza sabemos que esa trompa tiene un problema, ¿no? Entonces, y el tema es que dijimos que las lesiones de la trompa son porque la trompa se inflamó, entonces casi siempre va a ser un problema que haya sido de los dos lados. Entonces, si sabemos que una trompa ya tenemos la evidencia de que estuvo dañada, pues la otra es muy probable que esté también dañada. Entonces, básicamente lo ponemos así, 1 de cada 3 embarazos que vuelva a tener una paciente que ya tuvo un embarazo ectópico va a volver a ser ectópico. ¿Sí? Entonces, casi siempre, y no es una regla absoluta, pero casi siempre cuando una paciente ha tenido un embarazo ectópico, la recomendación es hacer tratamientos que no requieran de que la trompa esté bien. Y básicamente es una fertilización in vitro, ¿no? Y otra vez, entre más pronto lo hagamos, mejor. Ok, doctor, pues una última pregunta que de igual forma es un tema distinto al que estuvimos tratando hoy. Deli Morales dice, ¿qué es el embarazo molar? ¿Por qué se da? ¿Y si hay algún tratamiento? Mira, el embarazo molar es otra causa de abortos. El tema básicamente es un problema en el óvulo. El óvulo es un mecanismo un poquito complicado. Tiene que hacer cuando se prepara para recibir al esperma, tiene que básicamente expulsar la mitad de su información genética. Por alguna razón, es un problema básicamente del óvulo, se queda sin información genética, entonces digamos que básicamente es un óvulo vacío.
Entonces, cuando llega el espermatozoide y fecunda este óvulo que no trae información genética, básicamente es un embriocito que está creciendo solo con la información paterna, o sea, del lado del papá, de la mamá no quedó información. Entonces, obviamente no tiene la posibilidad de ver un bebito sano, solo tiene la mitad de la información. Es como si quisiéramos hacer una casa con la mitad de los planos, no queda, ¿sí? Entonces, básicamente se genera solo lo que va a ser la placenta y las membranas, pero incluso de una manera irregular. El embarazo molar, esa es la causa. La resolución se tiene que resolver casi siempre quirúrgicamente, o sea, se tiene que evacuar el útero con un legrado, con una aspiración y después vigilar que efectivamente se quite, porque el embarazo molar puede incluso comportarse a veces hasta como cáncer. Entonces, la causa es casi siempre ovulatoria. La mayoría de las veces no se repite. Lo complicado es cuando sí se repite, entonces ya se convierte en pérdida repetida de gestación, que es el tema del que estamos hablando. Y entonces, si se repite, hay que buscar, o como decíamos, buscar el embrión que no tenga este problema. Y entonces casi siempre lo resolvemos con una fertilización in vitro, y si le podemos agregar diagnóstico genético preimplantatorio, mejor aún, ¿no? Entonces, esa es la razón de los embarazos molares. Digo, afortunadamente son raros cuando se repiten, ¿no? Cuando no se repiten, la verdad es que simplemente fue un problema de esa vez, de ese óvulo, y el siguiente óvulo esperemos que no lo logre, no tenga ese problema, ¿no? Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por hablarnos de este tema muy interesante. Y pues bueno, estamos invitándolos para que acudan a nuestros pacientes si tienen alguna duda o algún problema de infertilidad o el tema que estábamos hablando el día de hoy, pues acudan con nosotros, con Ingenes, para su diagnóstico. Sí, Cristi, muchas gracias. La verdad es que es un tema que, como se dieron cuenta, me apasiona porque mueve emociones tremendas, ¿no? Tanto como en los pacientes como en nosotros mismos. Definitivamente, la recomendación siempre va a ser la misma, ¿no? La recomendación es busquen ayuda profesional. Obviamente en Ingenes, por lo que somos, nos dedicamos a resolver este tipo de problemas. Todos los médicos estamos capacitados para resolverlos. Y la otra recomendación es, además, busca ayuda, búscala pronto, ¿no? Yo sé que, especialmente en este tema que hablamos hoy, da mucho miedo. Simplemente tocar el tema, el sacar la cita, ya empieza a generar emoción y da miedo. Entonces, es algo normal, pues es algo normal. Sin embargo, si nos dejamos vencer por ese miedo, solo lo vamos a hacer más miedoso, pues más difícil. Entonces, yo sé que mis pacientes, pues, yo siempre les digo, las mujeres aguantan de todo, son súper valientes. Si los hombres nos fuéramos los que nos embarazáramos, estaríamos en problemas, ¿no? Entonces, yo sé que son muy valientes, pero yo sé que a veces el miedo nos paraliza. Definitivamente yo no estoy diciendo que no hay razones para que nos dé miedo. Sin embargo, yo creo que da un poquito más de tranquilidad el saber que en manos expertas, en el lugar adecuado, casi siempre va a haber una solución, ¿no? O sea, me encantaría decir siempre, pero pues desgraciadamente en medicina nunca podemos decir siempre porque finalmente esto no es ciencia pura, ¿no? Entonces siempre va a haber algún caso ahí que no podamos, pero afortunadamente son raros y la verdad es que esos casos no se nos olvidan, quedan tatuados en nosotros, ¿no? Entonces definitivamente no queremos más de esos casos, ¿vale? Entonces casi siempre lo logramos. Entonces, bueno, esa sería la recomendación. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias a todos y que tengan muy bonita tarde. Gracias. Hasta luego.